Nunca olvidaré la expresión de mi hermana cuando lo vio entrar. Su rostro perdió todo el color en cuestión de segundos. Ese momento de satisfacción es algo que llevaré conmigo para siempre. Todo comenzó esa mañana cuando ayudé a un señor mayor en el autobús. Parecía una persona encantadora. Conversamos durante todo el trayecto. Al bajar, me preguntó si podía acompañarme hasta la oficina de bienes raíces de mi hermana. Mencionó que estaba interesado en ver algunas propiedades. No tenía ni idea de quién era realmente. Cuando Vanessa lo vio parado en el vestíbulo de su empresa, se quedó paralizada por completo. El color desapareció de su cara. Sus manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. Y aquel amable anciano miró a mi hermana, siempre tan poderosa, tan segura de sí misma, y dijo: «Hola, Vanessa. Tengo entendido que le dijiste a tu hermana que yo había muerto. Permítame comenzar desde el principio. Me llamo Leah Stone. Tengo 31 años, y durante los últimos 3 años he trabajado como gerente de oficina en Stone Real Estate, aquí en Scottsdale, Arizona. Cuando digo gerente de oficina, suena impresionante, hasta que te das cuenta de que significa que hago absolutamente todo lo que nadie más quiere hacer. Contesto llamadas telefónicas. Archivo documentos. Programo citas. Limpio el baño cuando la señora de la limpieza no puede venir. Preparo café. Muchísimo café. Y todo esto por un salario de $38,000 al año. En Scottsdale, eso apenas alcanza para pagar el alquiler de mi pequeño estudio. Mi apartamento es tan diminuto que literalmente tengo que salir para poder cambiar de opinión. Aunque tiene su ventaja, puedo aspirar todo el lugar sin tener que cambiar el enchufe de lugar. Eso es eficiencia pura. Mi hermana Vanessa es la dueña de la compañía. Tiene 38 años, 7 años mayor que yo, y vive en un mundo completamente diferente al mío. Maneja un Porsche Cayenne blanco. Es propietaria de una mansión en Paradise Valley valuada en $2.3 millones. Usa vestidos de diseñador y se arregla el cabello cada 2 semanas en un salón tan caro que una sola visita cuesta más de lo que yo gasto en comida durante todo un mes. Y yo, por mi parte, conduzco un Toyota del 2009 que se descompone tan seguido que mi mecánico ya me conoce por mi nombre. Creo que estoy pagando la universidad de sus hijos. La gente siempre pregunta cómo es posible que 2 hermanas sean tan diferentes. Yo solía preguntarme lo mismo. Vanessa siempre fue la inteligente, la ambiciosa, la que tenía su vida completamente resuelta. Yo era la hermana menor que la seguía a todas partes, la que necesitaba ayuda constantemente, la que nunca lograba organizarse. Al menos, eso es lo que yo creía. Durante 12 años completos, esa fue la historia que me conté a mí misma. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 19 años. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y los impactó cuando regresaban de cenar. Una llamada telefónica y todo mi mundo se derrumbó por completo. Yo estaba en segundo año de universidad, apenas era una adulta, y de repente me había convertido en huérfana. Vanessa tenía 26 años en ese entonces. Se mudó conmigo inmediatamente. Me dijo que ella se encargaría de absolutamente todo. Los arreglos del funeral, los abogados, el patrimonio, los seguros. Ella manejó cada detalle. Yo estaba demasiado destrozada para hacer otra cosa que llorar e intentar recordar cómo respirar. Unas semanas después del funeral, Vanessa se sentó conmigo y me explicó la situación financiera. Me dijo que nuestros padres tenían más deudas de lo que nadie imaginaba. La casa tenía una hipoteca enorme. Había tarjetas de crédito, préstamos, cosas que nos habían ocultado. Después de que todo se resolvió, me dijo que mi parte de la herencia era de $15,000. $15,000. Eso es a lo que se reducía la vida entera de mis padres. Aparentemente, la mitad de casi nada. No lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana. La persona que me abrazó mientras yo sollozaba en el funeral. La persona que se aseguró de que comiera, de que durmiera, de que no me desmoronara por completo. Ella manejó todo para que yo no tuviera que hacerlo.
También me explicó con delicadeza que no teníamos más familia. Nuestra madre era hija única y sus padres habían fallecido cuando éramos niñas. Nuestro padre había estado distanciado de su propio padre, un hombre llamado Theodore Brennan, durante la mayor parte de nuestras vidas. Yo tenía apenas 3 años cuando dejaron de hablarse. Algo relacionado con que el abuelo no aprobaba a nuestra madre, una pelea absurda que nunca se resolvió. Papá cambió su apellido al apellido de soltera de mamá, Stone, y cortó todos los lazos con el lado Brennan de la familia. Vanessa me contó que el abuelo había muerto unos años antes del accidente de nuestros padres. Un ataque al corazón. Papá nunca tuvo la oportunidad de hacer las paces con él. Entonces eso era todo. Sin padres, sin abuelos, sin tíos ni tías. Solo Vanessa y yo, completamente solas en el mundo. Creí cada palabra que dijo. No tenía ninguna razón para dudar. Después de que el dinero de la herencia se agotó, lo cual no tardó mucho, abandoné la universidad y comencé a trabajar. Empleos en tiendas, mesera, trabajos temporales, cualquier cosa que pudiera encontrar. Durante 9 años completos, apenas sobreviví. Me mudé de apartamento diminuto a apartamento aún más diminuto. Comía fideos instantáneos y cereales de marca genérica. Observaba cómo la vida de mi hermana se volvía cada vez más grande y brillante, mientras la mía permanecía pequeña y gris. Hace 3 años, Vanessa me ofreció un trabajo. Dijo que su empresa estaba creciendo y necesitaba a alguien de confianza, alguien que manejara la oficina, que se ocupara de las tareas diarias. Me pagaría $38,000 al año. No era mucho, pero era estable. Estaba tan agradecida. Finalmente, mi hermana me estaba ayudando. Por fin tendría algo seguro. No me di cuenta de que me estaba manteniendo cerca por una razón específica. No entendí que el trabajo era simplemente otra forma de controlarme, de mantenerme dependiente, de asegurarse de que nunca mirara demasiado de cerca nada de lo que ella hacía. Yo era la mujer del café. Esa era mi identidad. 3 años preparando lattes y organizando archivos, diciendo, sí, Vanessa, a absolutamente todo. Incluso recibí un ascenso una vez, de chica del café a mujer del café. El mismo café, solo que con un título ligeramente mejor. Esa mañana de martes, mi antiguo Toyota decidió morir nuevamente. Era la tercera vez ese mes. El mecánico me dijo que la reparación costaría $900. Yo tenía $340 en mi cuenta bancaria. Así que tomé el autobús al trabajo, estresada y llegando tarde, sin tener ni la menor idea de que los próximos 20 minutos expondrían 12 años de mentiras. No tenía idea de que ayudar a un anciano a encontrar su asiento cambiaría absolutamente todo lo que creía saber sobre mi familia. No tenía idea de que mi hermana había construido todo su imperio sobre una base de robo, fraude y traición. Y estaba a punto de ver cómo todo se derrumbaba. Antes de continuar, si están disfrutando esta historia, por favor presionen el botón de suscripción y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y me encanta saber de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, volvamos a la historia. El autobús de las 7:15 estaba lleno esa mañana. Encontré un asiento cerca del centro e intenté no pensar en cómo iba a pagar las reparaciones del auto. Tal vez podría pedirle a Vanessa un adelanto de mi sueldo otra vez. Siempre me hacía sentir culpable por ello. Siempre me recordaba lo afortunada que era de tener este trabajo, pero generalmente decía que sí. El autobús se detuvo y un hombre mayor subió a bordo. Estaba bien vestido, un blazer elegante, pantalones planchados, zapatos lustrados, pero tenía dificultades con los escalones. Llevaba un bastón en una mano y un bolso de cuero en la otra, y no podía manejar ambas cosas al mismo tiempo. Entonces se le cayó el bastón. Me levanté sin pensarlo, agarré su brazo antes de que pudiera caerse y recogí el bastón. Me miró con esos ojos azules brillantes y sonrió. Bueno, dijo, esta es la mayor emoción que he tenido en toda la semana. Muchas gracias, jovencita. Lo ayudé a sentarse en mi asiento,
el único vacío cerca, y le dije que no era problema. Me quedaría de pie el resto del viaje. Solo eran 15 minutos más. Se presentó como Ted. Me contó que estaba visitando la zona, pensando en opciones de bienes raíces, tal vez mudarse a un lugar más pequeño desde donde vivía actualmente. Me preguntó a qué me dedicaba. Le conté que trabajaba en una oficina de bienes raíces. Me quejé un poco de que mi jefa era muy exigente. Nada demasiado específico, solo el tipo de desahogo que haces con extraños que nunca volverás a ver. Cuando mencioné el nombre de la compañía, Stone Real Estate, algo brilló en sus ojos por un segundo. No le di importancia. Conversamos durante el resto del viaje. Me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, mis planes. No de forma entrometida, sino como si genuinamente le importara. Me hizo reír con una broma sobre cómo los conductores de autobús deben ir a una escuela especial para aprender a golpear cada bache en la calle. Recuerdo haber pensado, así debería ser un abuelo. Cálido, gracioso, interesado. Nunca tuve eso. O al menos, eso creía. Cuando llegamos a mi parada, Ted preguntó si podía caminar conmigo. Dijo que tal vez echaría un vistazo a algunas propiedades, para conocer el área. Le dije que sí, ¿por qué no? Parecía inofensivo, incluso dulce. Caminamos 2 cuadras hasta la oficina, un edificio elegante y moderno con grandes ventanales de vidrio y las palabras Stone Real Estate en letras plateadas sobre la puerta. El orgullo de Vanessa. Adentro, le ofrecí café a Ted y le pedí que esperara en el área de recepción. Vanessa estaba en su oficina privada en una llamada telefónica. Podía escuchar su voz a través de la puerta. Ese tono suave y confiado que usaba con los clientes. Unos minutos después, terminó su llamada y salió. Vestido de diseñador, cabello perfecto, tacones que probablemente costaban más que mi renta mensual. Tenía su sonrisa profesional lista, la que usaba con clientes adinerados. Entonces vio a Ted y se congeló completamente. He conocido a mi hermana toda mi vida. La he visto manejar clientes enojados, negociaciones difíciles, situaciones estresantes. Nunca, ni una sola vez, la había visto perder la compostura. Pero en ese momento, el color se drenó de su rostro. Su mano se disparó hacia el marco de la puerta como si pudiera caerse. Su sonrisa desapareció por completo. Ted se levantó lentamente. Se acomodó el blazer, la miró con calma y dijo, «Hola, Vanessa. Tengo entendido que le dijiste a tu hermana que yo estaba muerto». Me reí. Era algo tan extraño de decir que pensé que lo había escuchado mal. «Vanessa, ¿quién es este hombre? ¿De qué está hablando?» Ted se volvió hacia mí y sus ojos estaban suaves pero tristes. «Mi nombre es Theodore Brennan. Soy tu abuelo», leía. La habitación se inclinó. Sentí como si alguien hubiera quitado el piso debajo de mis pies. «Eso es imposible», dije. «Nuestro abuelo murió hace años, antes del accidente de nuestros padres». Vanessa me lo dijo. «Eso es lo que te dijo». La mirada de Ted se movió de regreso a mi hermana. «Interesante, porque ella me dijo que tú habías muerto en el mismo accidente que mató a tus padres hace 12 años». Miré a Vanessa, esperando que explicara, que se riera, que dijera que esto era algún tipo de malentendido. No dijo nada. Su rostro era una máscara, pero podía ver los cálculos sucediendo detrás de sus ojos. Estaba calculando cómo salir de esto. Ted continuó, su voz firme y calmada. «Durante 12 años, te lloré», leía. «Pensé que había perdido a mi hijo y a ambas nietas en una noche terrible. Casi no sobrevivo a ese dolor». Hizo una pausa. «Luego, hace 3 meses, vi tu fotografía en el sitio web de esta empresa. La nieta que había estado llorando, viva. Trabajando para su hermana». Mi cerebro no podía procesar lo que estaba diciendo. Nada tenía sentido. «Vanessa». Mi voz se quebró. ¿De qué está hablando? Mi hermana finalmente se movió. Respiró profundo, puso una sonrisa.
esa sonrisa profesional falsa y dijo: «Abuelo Ted, estás confundido. ¿Ha habido algún tipo de malentendido?» «Déjame explicar. No estoy confundido». La voz de Ted se volvió fría. No enojada, solo fría. «Contraté a un investigador privado, Vanessa. Sé exactamente lo que me has hecho, lo que le has hecho a tu hermana, a todos los que alguna vez confiaron en ti». Metió la mano en su bolso de cuero y sacó una carpeta manila gruesa. «¿Discutimos lo que hay aquí?», preguntó. «¿O prefieres que vaya directamente a la policía?». Mi café de la mañana definitivamente no era lo suficientemente fuerte para esta conversación. La sonrisa de Vanessa no vaciló, pero sus manos temblaban. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi hermana, y me di cuenta de que lo que fuera que hubiera en esa carpeta iba a cambiar absolutamente todo. Ted abrió la carpeta justo ahí, en el área de recepción. Documentos, fotografías, un informe grueso impreso con el logo de un investigador privado en la portada. Explicó cómo me encontró. Hace 3 meses, estaba navegando por sitios web de bienes raíces, pensando en vender su casa en Sedona y mudarse a un lugar más pequeño. Hizo clic en Stone Real Estate porque el nombre llamó su atención. Stone era el apellido de casada de su hijo, el nombre que tomó cuando se casó con nuestra madre y cortó lazos con la familia Brennan. En la página, sobre nosotros, vio mi fotografía. Leía Stone, gerente de oficina. Su corazón se detuvo. La nieta que había llorado durante 12 años, estaba viva. Contrató a un investigador privado ese mismo día. Lo que el investigador encontró fue peor de lo que Ted había imaginado. Durante 12 años completos, Vanessa nos había estado mintiendo a ambos. Le dijo a Ted que yo había muerto en el accidente. Estaba en el asiento trasero. No lo logró, y había dicho. Me dijo a mí que Ted había muerto años antes del accidente. Ataque al corazón. Papá nunca se reconcilió con él. 2 mentiras perfectamente diseñadas para mantenernos separados para siempre. Pero eso ni siquiera era lo peor. Durante 8 años, Vanessa había estado visitando regularmente a Ted en su comunidad de jubilados en Sedona. Interpretó el papel de la nieta devota, cariñosa, la única superviviente. Le dijo que trabajaba en consultoría financiera, nunca mencionó bienes raíces, nunca mencionó su empresa, nunca me mencionó a mí. Mantuvo sus 2 mundos completamente separados, para que este momento nunca ocurriera. Ted me miró con tristeza en sus ojos. Me dijo que estabas muerta, leía, y le creí. ¿Por qué no lo haría? Era mi nieta. Me visitaba, me traía regalos, me llamaba en días festivos. Pensé que era todo lo que me quedaba. Me sentí enferma. Se ha estado posicionando para heredar todo, continuó Ted. Durante 8 años, ha recibido más de $200,000 en regalos de mi parte. Me convenció de cambiar mi testamento 2 veces. Ahora es la única beneficiaria, y me estaba presionando para firmar un poder notarial el próximo mes. Su voz era firme, pero podía ver el dolor debajo. Este hombre había estado de luto durante 12 años, pensando que toda su familia había desaparecido, y la persona en la que más confiaba lo había estado manipulando todo ese tiempo. Ted se volvió hacia mí. Leía, necesito preguntarte algo. ¿Qué recibiste del patrimonio de tus padres? La pregunta me tomó desprevenida. $15,000. Vanessa dijo que había muchas deudas. Tarjetas de crédito, la hipoteca, cosas que nuestros padres habían ocultado. Dijo que esa era mi parte. Ted cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo duro en su expresión. Enojo, tal vez, o disgusto. Tu padre tenía una póliza de seguro de vida por valor de $850,000, dijo lentamente. La casa de tus padres se vendió por $420,000. Sus inversiones totalizaban más de $340,000. Dejó que esos números se asentaran. El patrimonio valía más de $1.6 millones, leía.
Tu parte debería haber sido más de $800,000. No podía respirar. $800,000. Debería haber tenido $800,000 y en lugar de eso recibí 15,000. Y pasé los últimos 12 años apenas sobreviviendo, trabajando en empleos con salario mínimo, viviendo en apartamentos diminutos, comiendo comida barata, conduciendo un auto que se descomponía cada mes. Agradecida cuando mi hermana finalmente me ayudó con un trabajo que me pagaba menos de la mitad de lo que valía. Miré a Vanessa. Todavía estaba parada allí, congelada, su máscara agrietándose más con cada palabra que Ted pronunciaba. «Me robaste», susurré. Tenía 19 años. Nuestros padres acababan de morir. Confié en ti con todo, y me robaste $800,000. Vanessa abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Esa noche, fui a casa a mi pequeño apartamento e hice algo que debería haber hecho hace 12 años. Saqué una caja que había guardado en el fondo de mi armario. Los papeles personales de mis padres. Vanessa me la había dado después del funeral. Dijo que era solo cosas sentimentales, nada importante. Nunca la había revisado cuidadosamente. Era demasiado doloroso. En el fondo de la caja, debajo de viejas fotografías y tarjetas de cumpleaños, encontré un sobre dirigido a nuestras amadas hijas, Vanessa y Leia. Recordaba esta carta ahora. Vanessa me la había mostrado justo después del funeral, mientras yo sollozaba tan fuerte que no podía ver con claridad. Leyó partes en voz alta, dijo que demostraba que nuestros padres querían que dividiéramos todo equitativamente, y eso era exactamente lo que ella estaba haciendo. Nunca la leí yo misma. Tenía 19 años y estaba destrozada por el dolor. Confié en mi hermana. Ahora, 12 años después, me senté en el piso de mi apartamento y leí cada palabra. Nuestro padre la escribió antes de un viaje de negocios. El viaje donde ocurrió el accidente. Estaba destinada a abrirse en caso de que algo nos suceda. La carta enumeraba todo. Seguro de vida, $850,000. Valor de la casa, $420,000. Inversiones, $340,000. La línea final decía, para dividirse equitativamente entre nuestras amadas hijas, Vanessa y Leia. Las amamos a ambas más de lo que las palabras pueden expresar. Dividir equitativamente. Mi parte debería haber sido más de $800,000. Podría haber pagado la universidad. Podría haber comprado una casa. Podría haber construido una vida. En cambio, recibí $15,000 y una década luchando mientras mi hermana construía un imperio con el dinero que me robó. Me quedé sentada hasta las 2 de la mañana, rodeada de documentos que nunca me había molestado en leer. Mirando números que deberían haber sido míos. Las matemáticas eran simples. Ese dinero faltante podría haber comprado aproximadamente 47,000 lattes o, ya saben, una vida. Ted tenía razón sobre algo más. Dijo que tenía recursos, un buen abogado, y quería ayudarme a obtener justicia. Por primera vez en 12 años, alguien estaba de mi lado, alguien que realmente podía luchar. Tomé mi teléfono y lo llamé. Encontré la carta, dije. Estoy lista. La abogada de Ted era una mujer llamada Patricia Holloway. De unos 50 y tantos años, cabello plateado, ojos agudos y absolutamente cero paciencia para el fraude. Había pasado 30 años manejando casos de patrimonio en Arizona, y había visto todos los trucos posibles. Cuando revisó mis documentos, no endulzó nada. Tu hermana es una pieza de trabajo, dijo, hojeando las páginas. He visto hermanos pelear por un sofá en la corte testamentaria. Pero este nivel de fraude, esto es impresionantemente terrible. Patricia solicitó los documentos oficiales del patrimonio del condado de Maricopa. Lo que regresó fue peor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Hace 12 años, cuando yo tenía 20 años y apenas funcionaba por el dolor, Vanessa presentó una petición ante el tribunal.
Alegó que yo estaba mentalmente incapacitada debido al dolor severo y trauma. Dijo que no podía tomar decisiones por mí misma. Presentó documentos con mi firma, dándole control total del patrimonio de nuestros padres. Nunca firmé esos documentos. Ni siquiera los vi. Vanessa falsificó mi firma. Le mintió a un tribunal. Robó todo y me dejó con migajas. Patricia rastreó el dinero, cada dólar. El pago del seguro de vida, $850,000, fue a una cuenta que Vanessa controlaba. Lo usó para pagar las deudas reales de nuestros padres, que eran mínimas. Una pequeña hipoteca, algunas tarjetas de crédito, tal vez $80,000 en total. El resto, se lo quedó todo. La venta de la casa trajo $420,000. Las inversiones de nuestros padres añadieron otros $340,000. Después de pagar las deudas reales, Vanessa se fue con aproximadamente 1.5 millones. Me dio 15,000 y me dijo que esa era mi parte. Con ese dinero robado, lanzó una real estate. Los costos iniciales, el primer contrato de arrendamiento de oficina, las campañas de marketing, el sitio web elegante, todo pagado con mi herencia. Cada comisión que ganó, cada propiedad que vendió, cada dólar de ganancia, todo creció de una semilla de robo. El Porsche Cayenne, comprado con dinero que debería haber sido mío. La casa de 2.3 millones en Paradise Valley, lo mismo. La ropa de diseñador, los cortes de cabello caros, las vacaciones de lujo que veía en sus redes sociales, todo construido sobre una base de fraude. Y mientras ella vivía esa vida, yo trabajaba turnos dobles en un restaurante, contando centavos, preguntándome por qué no podía salir adelante sin importar cuán duro trabajara. Luego me ofreció un trabajo. Su gran acto de hermana generosa. $38,000 al año para trabajar 60 horas a la semana, trayéndole café y organizando sus archivos. Me mantuvo cerca, me mantuvo pobre, me mantuvo agradecida. Patricia también investigó la situación con Ted. Lo que encontró añadió otra capa de comportamiento criminal. Durante 8 años, Vanessa había extraído más de $200,000 de nuestro abuelo en regalos. Lo convenció de cambiar su testamento 2 veces, convirtiéndose en la única beneficiaria de su patrimonio de $4 millones. Estaba a semanas de lograr que firmara un poder notarial, lo que le habría dado control completo sobre sus finanzas. Esto no era solo robo hacia mí. Esto era explotación financiera de ancianos, un delito grave en Arizona. Si esta historia los tiene al borde de sus asientos, por favor tómense un segundo para presionar el botón de me gusta. Realmente ayuda a que más personas encuentren estas historias y significa muchísimo para mí. Gracias. Ahora, volvamos a la historia. Patricia explicó nuestras opciones. Podíamos presentar una demanda civil e intentar recuperar el dinero a través de los tribunales. Eso tomaría años y costaría una fortuna en honorarios legales sin garantía de éxito. O podíamos ir a la policía, presentar la evidencia, dejar que el sistema de justicia penal se encargara. Si hacemos esto bien, dijo Patricia, no solo perderá el dinero, perderá absolutamente todo. Ted y yo estuvimos de acuerdo. Queríamos justicia, no solo compensación. Pero Patricia nos advirtió que necesitábamos ser estratégicos. Teníamos que reunir cada pieza de evidencia antes de hacer un movimiento. Registros bancarios, escrituras de propiedad, firmas falsificadas, declaraciones de testigos. Necesitábamos un caso hermético. 3 semanas, dijo. Dame 3 semanas para armar esto. Y mientras tanto, actúa con normalidad. No dejes que sospeche nada. 3 semanas. 21 días fingiendo que todo estaba bien. Iba al trabajo cada mañana. Le sonreía a Vanessa. Le traía su café. Decía, sí, Vanessa, y, por supuesto, Vanessa, a cada demanda. Cada interacción se sentía como tragar vidrio roto. Pero lo hice. Interpreté el papel de la hermana menor agradecida, la empleada leal, la persona que no tenía idea de que le habían robado.
Por las noches, me reunía con Ted y Patricia. Revisábamos documentos. Rastreábamos transferencias bancarias. Construíamos nuestro caso pieza por pieza. Aprendí cosas sobre mi hermana que nunca supe. Tenía un socio comercial llamado Russell Kerr, un inversionista adinerado que proporcionó capital inicial cuando lanzó la empresa. Era un socio silencioso, lo que significa que puso dinero pero dejó que Vanessa manejara todas las operaciones. Confiaba en ella completamente, nunca miró los libros. Me preguntaba qué pensaría cuando saliera la verdad. Probablemente no cosas muy buenas. También aprendí que Vanessa era meticulosa sobre mantener sus dos mundos separados. Nunca mencionó Stone Real Estate a Ted. Nunca habló de su negocio, su oficina, sus empleados. Le dijo que trabajaba en consultoría financiera y lo dejó vago. Por eso Ted nunca buscó su empresa en Google. Por eso nunca se topó con mi foto hasta ese día al azar hace 3 meses. Había construido un muro entre sus mentiras y pensó que se mantendría para siempre. No lo hizo. El último día de nuestra preparación de 3 semanas, Patricia me llamó con noticias. «Estamos listos», dijo. «Voy a presentar la denuncia penal mañana por la mañana. Para mañana por la tarde, la vida de tu hermana va a cambiar dramáticamente». Esa noche, me quedé despierta en mi pequeño apartamento, mirando el techo. Mañana, todo sería diferente. Mañana, la hermana que me robó 12 años de mi vida finalmente enfrentaría las consecuencias. Pensé en todo el café que le había preparado. Cientos de tazas durante 3 años. Miles de sí. Vanessa. Una vida entera siendo la hermana menor, la que luchaba, la que debía estar agradecida por las migajas que recibía. Sonreí en la oscuridad. Al menos nunca le hice bien el café. Mucho descafeinado accidental. Muchas cafeteras ligeramente quemadas. Era mezquino, pero era algo. Mañana tendría algo mucho mejor que café malo. Mañana tendría justicia. Los detectives llegaron a las 2:47 de la tarde un martes. Recuerdo la hora exacta porque seguía mirando el reloj, esperando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la oficina podían escucharlo. 2 hombres de traje entraron por la puerta principal de Stone Real Estate. No parecían clientes. Parecían exactamente lo que eran. «Buscamos a Vanessa Stone», dijo uno de ellos, mostrando su placa. Señalé hacia la oficina trasera, tratando de evitar que mi mano temblara. «Está allí». Vanessa salió un momento después, su sonrisa profesional ya en su lugar. Llevaba un vestido de diseñador color crema y tacones que probablemente costaban más que las reparaciones de mi auto. Se veía perfecta como siempre. «Buenas tardes, oficiales. ¿Cómo puedo ayudarlos?» Vanessa Stone está bajo arresto. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra ante un tribunal de justicia. La sonrisa desapareció. El detective continuó leyendo sus derechos mientras su compañero sacaba esposas. Las vi cerrarse alrededor de las muñecas de mi hermana. Las mismas muñecas que llevaban brazaletes de diamantes y relojes caros. Las mismas manos que firmaron documentos falsificados con mi nombre. Los cargos incluyen falsificación, fraude, robo por engaño y explotación financiera de ancianos, dijo el detective. Será transportada a la oficina del sheriff del condado de Maricopa para su procesamiento. La cabeza de Vanessa se volvió hacia mí bruscamente. Sus ojos estaban salvajes, furiosos, desesperados. «Tú hiciste esto», siseó. «Después de todo lo que hice por ti. Te di un trabajo. Te cuidé. Estuve ahí para ti cuando mamá y papá murieron, y así es como me pagas». No dije nada. Solo observé. «No serías nada sin mí», gritó mientras la llevaban hacia la puerta. «¿Me oyes?» Nada. La puerta se cerró detrás de ella. La oficina quedó en silencio. Los otros 2 agentes que trabajaban allí, personas que habían presenciado todo, me miraban con los ojos muy abiertos. Me senté en mi escritorio,
Respiré profundo y sentí algo que no había sentido en 12 años. Paz. Pero la historia no terminó con ese arresto. Ese fue solo el comienzo. Las noticias viajan rápido en los círculos de bienes raíces de Scottsdale. Para la mañana siguiente, todos lo sabían. Vanessa Stone, estrella en ascenso de bienes raíces de lujo, arrestada por fraude. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente, pero no con nuevos clientes. Eran clientes existentes, en pánico, exigiendo saber si su dinero estaba seguro. Russell Kerr, el socio silencioso de Vanessa, quedó completamente sorprendido. Había invertido $200,000 en la empresa hace 10 años y confió en que Vanessa lo manejaría todo. Nunca miró los libros, nunca la cuestionó, nunca sospechó nada. Ahora su inversión estaba en peligro y necesitaba saber qué tan grave era el daño. Contrató a un contador forense para revisar las finanzas de la empresa. Lo que el contador encontró empeoró la situación 100 veces. Vanessa no solo me había estado robando a mí y a Ted, había estado robando de la empresa también, durante años. Informes de gastos falsos por un total de $180,000. Pagos a empresas fantasma que en realidad no existían. Fondos de depósito en garantía de clientes que habían desaparecido y nunca se contabilizaron correctamente. Russell estaba furioso, no solo por el dinero, sino porque si las autoridades lo conectaban con el fraude, él también podría caer. Era socio, después de todo. Su nombre estaba en los papeles. Su abogado le dio 2 opciones. Opción 1, quedarse callado, esperar lo mejor y potencialmente enfrentar cargos como cómplice. Opción 2, cooperar completamente con las autoridades, entregar todo y esperar inmunidad. Russell eligió la supervivencia. Llevó cada registro bancario, cada transacción sospechosa, cada contrato cuestionable al FBI. Les contó todo lo que sabía, que no era mucho, pero fue suficiente para abrir una investigación federal. Fraude electrónico, lavado de dinero, evasión fiscal. El caso explotó. Los contadores forenses del FBI revisaron 10 años de registros comerciales de Vanessa. Lo que encontraron fue asombroso. Había defraudado al menos a otras 11 víctimas durante el curso de su carrera. Clientes ancianos que confiaron en ella para manejar las ventas de sus casas y nunca vieron todo el dinero que les debían. Compradores de vivienda por primera vez que perdieron depósitos en tratos que fracasaron por razones sospechosas. Personas que pensaron que estaban trabajando con un profesional y nunca se dieron cuenta de que estaban siendo robadas. Cada nueva víctima agregó más cargos. Cada nuevo cargo agregó más años a su posible sentencia. Mientras tanto, Vanessa se sentó en una celda viendo colapsar su imperio. Sus activos fueron congelados pendiente de investigación. La casa de 2.3 millones confiscada. El Porsche caía en blanco confiscado. Las cuentas bancarias llenas de dinero robado congeladas. Su licencia de bienes raíces fue suspendida inmediatamente. Su reputación, lo que más valoraba en el mundo, fue destruida de la noche a la mañana. Antiguos clientes se distanciaron públicamente de ella. Los contactos comerciales fingieron que nunca la habían conocido. Los amigos dejaron de devolver llamadas. Pasé por su casa un día solo para verla. Había un aviso de incautación federal en la puerta principal. El Porsche estaba siendo cargado en una grúa. Los vi llevárselo y pensé, supongo que debería haber sido más amable con la mujer del café. El juicio federal duró 3 semanas. Me senté en esa sala cada día, observando a mi hermana intentar encantar al jurado de la forma en que había encantado a todos los demás toda su vida. Pero esta vez, no quedaba nadie a quien engañar. La evidencia era abrumadora. Los documentos eran claros. 11 víctimas testificaron sobre el dinero que habían perdido. Ted testificó sobre los 8 años de manipulación. Y yo testifiqué sobre despertar como una joven de 19 años en duelo y confiar en que mi hermana manejaría todo, sin saber nunca que estaba robando todo mi futuro. Cuando el presidente del jurado se levantó para leer el veredicto, observé el rostro de Vanessa. Por primera vez en su vida, se veía asustada. Culpable. 23 cargos.
fraude electrónico federal, lavado de dinero, evasión fiscal, cargos estatales por falsificación, robo y explotación financiera de ancianos. El juez miró a mi hermana sin ninguna simpatía en sus ojos. Señorita Stone, dijo, usted traicionó sistemáticamente a cada persona que confió en usted. Robó a miembros de la familia en duelo. Manipuló a un anciano que creía que usted era su única familia. Defraudó a clientes que pusieron los ahorros de toda su vida en sus manos. Usted representa el peor tipo de depredador, uno que se esconde detrás de la familia y el profesionalismo mientras destruye vidas. La sentenció a 27 años en prisión federal. Vanessa tiene 38 años. Tendrá 65 antes de ser elegible para libertad condicional, la misma edad que tenía nuestro padre cuando murió. De alguna manera, eso se sintió correcto. El tribunal ordenó restitución completa a todas las víctimas. Cada activo que Vanessa había acumulado, la casa, los autos, las joyas, las cuentas de inversión, fue liquidado y distribuido. Recibí mi herencia legítima, el monto principal que debería haber recibido hace 12 años, más intereses. En total, aproximadamente $940,000. No es una fortuna según los estándares de Scottsdale, pero suficiente para cambiar mi vida. Ted recuperó sus $200,000. Su testamento fue invalidado, restaurado a lo que él quiera que sea ahora. Me dijo que lo está reescribiendo nuevamente, pero no me dirá qué contiene. Dice que da mala suerte discutir estas cosas. Las otras 11 víctimas, clientes ancianos, familias jóvenes, personas que confiaron en la persona equivocada, también recibieron su dinero. Para algunos de ellos, fue un cambio de vida. Una maestra jubilada recuperó los $40,000 que había perdido en una venta de casa que salió mal. Una pareja joven recuperó su depósito para una casa que nunca pudieron comprar. La justicia no siempre se trata de venganza. A veces se trata de hacer las cosas bien. Después del juicio, renuncié a mi trabajo. Obviamente. Pagué cada deuda que había acumulado durante 12 años de apenas sobrevivir. Volví a la escuela, clases nocturnas, título en negocios, en mis propios términos y con mi propio horario. Comencé una pequeña empresa de administración de propiedades. Ética, transparente, todo lo que el negocio de mi hermana no era. La llamé Brennan Properties, honrando al abuelo que casi nunca supe que existía. No es una gran empresa, solo yo y 2 empleados administrando un puñado de propiedades de alquiler en Scottsdale. Pero es mía, construida con mi propio dinero, mi propio trabajo, mi propio nombre. Y sí, finalmente me deshice del Toyota del 2009 que se había estado descomponiendo durante años. No compré un Porsche. Compré un Subaru Outback. Confiable, práctico, real. Cada vez que arranco el motor y funciona al primer intento, sonrío. Ted y yo construimos una relación real. Cenas los domingos en su casa en Sedona, llamadas telefónicas 2 veces por semana. Tiene 79 años ahora y sabe que el tiempo es precioso. No intenta reemplazar los años perdidos. No podemos recuperarlos, pero podemos tener el tiempo que queda, y eso es lo que estamos haciendo. Un domingo, me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en su porche viendo la puesta de sol convertir las rocas rojas en naranja y oro. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, dijo en voz baja. Sé que yo lo estoy. Lloré. Era la primera vez que alguien había dicho eso en 12 años. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de un centro correccional federal en Phoenix. La letra de Vanessa en el sobre. La abrí aunque sabía que probablemente no debería. Quería dinero para la cantina, para llamadas telefónicas, para honorarios legales para presentar otra apelación. Dijo que lo sentía. Dijo que cometió errores. Dijo que yo era la única familia que le quedaba. Leí la carta una vez, luego la tiré a la basura. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. Un año después del juicio, estaba sentada en mi nueva oficina, pequeña, modesta, completamente mía, cuando mi asistente tocó el intercomunicador.
Hay una llamada telefónica de un centro correccional, dijo. Aceptará los cargos. Lo pensé durante exactamente 2 segundos. No, dije. No aceptaré. Colgué y volví al trabajo. Construyendo algo real, algo honesto, algo que finalmente es verdaderamente mío. Algunas personas construyen toda su vida sobre mentiras. Pero esto es lo que aprendí. Las mentiras tienen fecha de caducidad. La verdad siempre encuentra una salida, incluso si toma 12 años. Incluso si llega disfrazada de un extraño en un autobús de la ciudad que necesita ayuda para encontrar un asiento. Sean amables de todos modos. Nunca sabes quién está mirando o quién ha estado esperando 12 años para encontrarte. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más cautivadoras ya están en tu pantalla. Haz clic en una hora y no te pierdas la mejor parte. Te va a encantar. Nos vemos en la próxima.